Hola con todos, buenas noches. Queremos agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Los primeros programas que tuvimos pues han sido una acogida impresionante, muchos mensajes. Síganse suscribiendo en Tu Salud en Casa, tanto en YouTube como en nuestras redes en Facebook e Instagram. Y hoy tenemos un tema que consideramos que es muy importante y una faceta en la cual le estamos llamando el hablar con el experto, ¿no? Hoy queremos hablar acerca del deporte, del ejercicio físico, de la actividad física, y para ello pues hemos tenido el honor de recibir la aceptación de nuestro gran amigo Fabián San Martín, que es un médico deportólogo realmente de primera. Así que queremos pedirles que mantengan conectados con nosotros y escuchen las cosas importantes que tenemos que decirles. Voy a empezar diciendo, Fabián, que el deporte pues es una pastilla más. Yo siempre soy el amigo de las pastillas de los hábitos saludables. Y es una pastilla que realmente ha demostrado un cambio importante en el manejo de muchas de las enfermedades que existen. Y quisiera, Fabián, empezar preguntándote, siempre te escucho decir eso, también es docente, ¿no? ¿Y el ejercicio físico y la actividad física realmente es lo mismo? Bueno, Paul, primero un agradecimiento a todos ustedes por haberme invitado. Realmente la estoy disfrutando desde el primer momento que he llegado. La vista en acá está maravillosa. Y pues la compañía de ustedes más todavía. Mira, la verdad es que desde el principio, cuando ya cogí la especialidad y empecé un poco a poner ya sobre el tapete lo que nosotros ofrecíamos desde la especialidad, me di cuenta que nosotros en la medicina utilizábamos mal los conceptos, las palabras. Y en este caso nosotros confundimos mucho lo que es actividad física y lo que es ejercicio. Y pienso yo que esa es la base para empezar a mostrar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y conceptualmente nosotros decimos que la actividad física es todo movimiento corporal que genera un gasto calórico. Pero yo creo que para la gente común y corriente, a la final lo que le interesa es saber qué es una actividad física. Y yo lo pongo como ejemplo siempre y les digo, mira, tender la cama es actividad física, ¿sí? Lavar el carro es actividad física, subir las gradas al trabajo es actividad física, pasear con tu perro es actividad física. Todas esas son situaciones que nosotros como médicos desde cualquier especialidad podemos compartir y recomendarle a nuestros pacientes. Sin embargo, cuando entramos a la cuestión de definir lo que es ejercicio, sí la cosa se complica un poco más, y allí nosotros hablamos de prescripción de ejercicio. Y esto sí conlleva a una serie de conceptos adicionales, pero solo voy a dejar la idea aquí, en este momento, de que el ejercicio tiene que ser una actividad física, ahora sí, cogemos la palabra y le decimos programada, sistemática, repetitiva y bien dosificada. Entonces, bajo esta explicación, nosotros entendemos que la complejidad de hacer una prescripción de ejercicio va más allá de recomendarle a alguien que camine 30 minutos. Perfecto. Eso habla por los médicos internistas. Muy bien. Fabián, algo más te quería consultar con respecto. ¿Existen algunos tipos de ejercicio, por ejemplo, de estiramiento, de resistencia, Claro, ejercicio aeróbico? Más o menos como para ir entrando en el tema, porque vamos a hablar más adelante qué pasa en niños, en mujeres embarazadas y todo eso. ¿Cómo podríamos definir estos ejercicios que existen? para ir entrando en calor. Lo que vamos a hacer es vamos a poner a cada uno de nosotros a representar una de las capacidades físicas que nosotros evaluamos. Realmente dentro del ejercicio nosotros sí tenemos que tener claro que existen capacidades físicas. Eso es lo primero que debería definir yo. Y en ese contexto podría decirles que la resistencia es una capacidad física. La segunda capacidad física es la fuerza. La tercera es la flexibilidad y la cuarta es la velocidad. Todas estas son capacidades físicas básicas. Entonces, cuando uno prescribe ejercicio, tiene que enfocarse cuál de estas capacidades quiere desarrollar, porque cuál de ellas necesita la persona a quien le estoy prescribiendo ejercicio. Eso es lo primero que tendríamos que entender nosotros. Después hay otro concepto que me voy a adelantar un poquito para poderlo encajar en lo que tú me estás preguntando, Paul, y es que las intensidades de ejercicio se definen hoy por hoy como intensidades oxidativas e intensidades glucolíticas. Antes la definición en el deporte era un trabajo aeróbico y un trabajo anaeróbico. Hoy ¿por qué lo hacemos esto? Porque lo vemos más desde un punto de vista metabólico. Es una apuesta mucho más ambiciosa, justamente con lo que vas a decantar, yo creo que en el resto de la entrevista. Perfecto. Fabián, si tú que eres el experto en prescribir ejercicio, ¿considerarías tú que el ejercicio o la actividad física
debe estar un poco orientada a la situación fisiológica de la persona. Por ejemplo, si hay una mujer embarazada, si hay un adulto mayor, vemos mucho, por ejemplo, personas que han tenido lesiones, han sido operados, han tenido un infarto en su corazón. Realmente el ejercicio es para todos. La primera pregunta, ¿todo el mundo puede hacer ejercicio? Pero si es que la respuesta es sí, debemos activar o orientar ese ejercicio a la condición fisiológica de la persona. Claro que sí. Bueno, voy a empezar con la primera parte que me has preguntado. Y sí, todo el mundo tiene que hacer ejercicio. Realmente eso es así. La cuestión es qué tipo de ejercicio vas a hacer, qué capacidad física vas a trabajar inicialmente y a qué intensidades vas a trabajar. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, eso no se puede hacer desde un punto de vista teórico como estábamos acostumbrados antes. La verdad es que incluso nosotros en la especialidad lo hemos aprendido así, partiendo de valores teóricos, de valores predichos. Y eso al día de hoy es inconcebible porque nosotros hablamos de la prescripción de ejercicio. Yo siempre hago la referencia y le das a todo el mundo 500 miligramos de paracetamol. Sí, pero porque caen dentro de una dosis que tiene un rango de acción, ¿no es cierto? Y está como un estándar, pero eso con el ejercicio no sucede así. Entonces imagínate vos que tienes a una persona que adolece de un síndrome metabólico. Ya sabemos que está frente a grandes problemas hormonales, grandes problemas de en este caso, la respuesta metabólica misma como tal, el uso de diferentes sustratos, grasas, hidratos de carbono, qué sé yo. Entonces, si nosotros entendemos que esta persona ya tiene una falla en alguno de esos sistemas, nosotros tendríamos que buscar, primero, a través de una evaluación, conocer en qué punto se encuentra y a partir de allí prescribir ejercicio para activar y recuperar ese órgano, ese aparato, ese sistema que está afectado y que irrumpe en un concepto que nosotros tenemos y que damos en clases mucho, que es el equilibrio del medio interno, la homeostasis. Perfecto. Me haces acuerdo las clases. Es que la idea es esa. Y bueno, estos minutos era simplemente un poco de tensión para nuestros especialistas. Ahora ya les toca enfrentarse al experto. La cuestión acá, vamos a empezar con Eli. Pues, obviamente, ¿considerarías tú que una mujer embarazada debería hacer ejercicio? Sí, acontando lo que dice nuestro querido doctor, realmente sí. Yo creo que en todos los escenarios el ejercicio es beneficioso, sobre todo en la mujer embarazada, que está sujeta a todos los cambios fisiológicos desde el inicio del embarazo. Entonces, por lo general nosotros desde la parte de obstetricia siempre le incentivamos a la paciente para que continúe su actividad física regular y si no lo había hecho hasta que descubrió que estaba embarazada, que inicie, ¿sí? Porque el ejercicio va a tener un montón de beneficios, sobre todo en todo el desarrollo del embarazo, por ejemplo, y el doctor no me va a dejar mentir y más bien va a adicionar más beneficios de los que yo les voy a mencionar. Sin embargo, yo pienso que desde la parte postural, la oxigenación, el retorno venoso, esta condición del core, de la pelvis, estos cambios fisiológicos, el aumento de peso, todo eso va a hacer que el cuerpo se vaya adaptando en cada trimestre del embarazo. Si bien es cierto, existen pacientes que todavía tienen ese mito de que no se debe realizar ejercicio, que tienen miedo a hacerlo, tal vez que el agua, que la bicicleta. Ahora los nuevos estudios más bien recomiendan que la natación, las caminatas, el yoga, los ejercicios de calistenia son muy buenos porque acondicionan el cuerpo. Entonces, más bien, no sé si usted nos puede dar alguna pauta, algún tip para todas estas mujeres embarazadas que, sobre todo, pienso que en el tercer trimestre, cuando empiezan esta pancita grande, este cambio postural, el aumento de la flexibilidad, empiezan a tener esta pubalgia, lumbociatalgias, no pueden dormir, insomnio. ¿Usted qué más bien les recomienda a estos pacientes? Sí, realmente, cuando me invitaron a la charla y pues a la entrevista, me gustó la idea de que sean todos especialistas, tengan diferentes especialidades. Y en este caso, en relación al embarazo, yo tendría que decir lo siguiente. Y de hecho, los médicos del deporte, nosotros interactuamos mucho con las diferentes especialidades, porque la idea es que yo necesito, en principio, un ok del especialista que me diga que en este caso el embarazo está cursándose sin ningún tipo de complicación. Eso es lo primero para nosotros empezar a trabajar con la persona que está embarazada. Y bueno, ya yendo a la parte práctica, por ejemplo, yo suelo decirle, alguien que está embarazado,
embarazada. Es que ahora se embaraza también. Sí, la pareja. La pareja, ¿no? Bueno, ya eso es cuestión de gustos. En todo caso decía yo. En todo caso, digo yo que normalmente se dan cuenta que existe limitación al movimiento por el aumento del peso, por la tensión en los grupos musculares, existe dificultad para respirar, existe dificultad para el retorno venoso. Y por ejemplo, cogiendo el último que es el retorno venoso, podría decirles yo que nada más haciendo caminatas o activando contracciones isométricas de las piernas, de los miembros inferiores, pueden mejorar ese retorno venoso. Esa es una cosa que es tan fácil de hacer, tan sencilla y que genera un efecto beneficioso. ¿Por qué? Porque vas a tener primero más sangre circulando desde el corazón, generando un gasto cardíaco mejor, y eso va a ir también en beneficio en este caso del niño. Entonces es la primera cosa, o sea, quiero decir, movernos, activar los músculos, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Si la futura madre no hacía ejercicio antes, pues no la vamos a hacer, no la vamos a mandar a hacer un triatlón ni de corta ni de larga distancia. Pero sí le vamos a recomendar que sea activa físicamente, y es allí donde todas las especialidades nos pueden ayudar. Y conociendo ahora qué es actividad física, pues le puedes decir que tiene que hacer más gestiones del hogar mientras el tamaño de su abdomen se lo permita. Pero después de eso, limitantes no existen, salvo que haya un diagnóstico ya desde el área de ginecobstetricia que nos esté limitando en alguna situación puntual. A veces tienen miedo de generar ejercicio de impacto en el cual hay saltos. Pues no va a pasar nada, no se va a caer. No va a pasar eso. Está bien cerrado. No se sale, salvo que ya haya una patología. Entonces, por eso es importante la interacción de los especialistas. Sí, muchas gracias. Esto de los ejercicios isométricos, como para que las personas que nos están viendo, viene siendo como contraer los músculos. Son las contracciones en una posición estática, ¿no? Entonces yo estoy ahí acostado y empiezo a contraer los músculos del muslo, de la pierna, la pantorrilla, y entonces esa contracción ya genera un mejor retorno venoso. Aprieto el músculo. Aprieto el músculo, contraigo. Tal cual. Sí, bien. Fabián, y bueno, más bien voy con Daniela. Hay un mito o una verdad, ¿no? Muchas veces, y los que somos papás ya, a nuestros hijos les mandamos al gimnasio, les hacemos ejercicios de resistencia, es decir, este tema de pesas, se van a quedar chiquitos para hacer el ejercicio. Es muy típico, ¿no? Uno quiere mandarle al hijo al gimnasio y la abuela nos dice, cuidado, se queda pequeño tu hijo. ¿Qué sabemos de eso, Daniela, con respecto al ejercicio? Bueno, es una duda súper frecuente. Generalmente son los jóvenes, los niños, los adolescentes que quieren ir al gimnasio y los papás tienen miedo porque les han dicho que no, que levantar pesas va a hacer que se queden pequeños. Esto es un mito en realidad. O sea, la actividad física, tanto de fuerza como la aeróbica, está 100% comprobada que sobre todo cuando se inicia, incluso desde antes de la etapa de la adolescencia, más cuando es durante la adolescencia, incrementa el músculo, y mientras más músculo tengamos, mayor producción de hormona de crecimiento vamos a tener. Entonces, en realidad, esa es una forma natural en la que los niños pueden incrementar la producción de esta y potenciar su estatura. Obviamente, siempre tiene que ser prescrita por un experto de la manera adecuada. No es lo mismo que un niño vaya al gimnasio y que quizá un entrenador que no tiene este adiestramiento de cómo dar o cómo prescribir la actividad física o el ejercicio en un niño o en un adolescente, que sí puede provocar daños o lesiones. Entonces, siempre yo lo que les recomiendo a mis pacientes es acudir donde un experto para que se prescriba de manera adecuada y que potenciemos el crecimiento y su estado de salud. Desde esa perspectiva, Fabián, ¿a qué edad considerarías tú que en niño deberíamos prescribir el ejercicio? Bueno, ahí caemos otra vez en las definiciones, por eso me encantan a mí realmente. Y yo suelo decir, cuando ustedes ven a un niño jugar y ven que él se empuja, ¿sí? Ven que él se cae y se levanta de manera rápida, fácil, ¿no? En ese momento que él está jugando, él está trabajando la fuerza. Así de sencillo. Cada vez que él corre, está trabajando un poco la resistencia. Por supuesto que sabemos que si un niño está muy pequeño todavía, esto es antes de la adolescencia, su corazón y sus pulmones no han terminado de crecer. O sea, me queda claro eso. Entonces, sí, por eso nosotros vemos que en muchos deportes, inicialmente, todos los niños compiten en disciplinas de velocidad, en especialidades de velocidad. En la natación, distancias cortas, en el atletismo, distancias cortas. O sea, todos son enfocados hacia allá, porque la velocidad es una de las capacidades físicas que ellos más rápido pueden desarrollar.
Sin embargo, cuando nos pasamos a la parte de fuerza, coincido muchísimo con Daniela, porque realmente es un concepto muy caduco. Nosotros hoy por hoy le recomendamos a los papás que dejen que los niños jueguen y utilicen la fuerza allí, desde la parte lúdica. Pero cuando ya un niño ha crecido, y estoy hablando de un niño que llega a los 12, 14 años más o menos, es lo ideal, Paul, para que un chico empiece a trabajar la fuerza. Sin embargo, allí lo importante es que el entrenador tenga clara la película de que tiene que evaluarlo primero para dosificarle apropiadamente la fuerza, la carga que le va a poner. Ahora, puedo decir yo que no va a pasar nada, los cartílagos de crecimiento, las epífisis van a seguir su curso. De plano, entrenar la fuerza va a generar una mayor tensión mecánica que va a hacer que el hueso se ponga mucho más fuerte, decimos nosotros, que tenga una mayor densidad mineral, que la idea es esa. La idea es que tenga los huesos fuertes para que luego pueda hipertrofiar. Conforme este chico pasa los 14, los 15, los 16 años, tiene un influjo de testosterona brutal. Y entonces ahí es cuando más va a aprovechar. Así que más bien yo vería con muy buenos ojos direccionar apropiadamente desde edades tempranas, en este caso diría yo que cerca de los 14 años, para que los chicos empiecen a entrenar fuerza, pero siempre por supuesto con un entrenador que esté debidamente certificado. Bueno, entonces rompemos mitos, ¿no? El hacer ejercicio, ir al gimnasio, no tiene nada que ver con la talla futuro de nuestros hijos, ¿no? Agustín, hay una situación que es bastante frecuente, ¿no? Aquel paciente, por ejemplo, deportista o que hace ejercicio como tal, no un deportista de alto rendimiento, pero se somete a una cirugía. Una de las cirugías que en algunos de los programas nos conversábamos más frecuentes son tema vesícula, apéndice, ese tipo de situaciones. Y la pregunta que la gente que nos gusta el deporte es: ¿cuánto tiempo después de lo que me operé ya puedo hacer ejercicio? Paulo, yo creo que cuando teníamos las conversaciones en los programas pasados, decía que siempre hay preguntas que son de cajón al cirujano básicamente y al médico en general. Hablábamos del tema de la alimentación, es cuándo puedo comer, qué puedo comer, etcétera. Y yo creo que la segunda, justamente, y Fabián me va a apoyar en eso, es cuándo puedo hacer ejercicio, ¿no? Y tú haces referencia a pacientes o personas deportistas que obviamente la necesidad de volver al entrenamiento, y muchos incluso de élite, cada vez estamos viendo más pacientes que necesitan, o deportistas que necesitan algún tipo de intervención, y obviamente les urge volver a su rutina de entrenamientos, ¿no? Pero yo creería que para cualquier persona, obviamente el retorno frecuente y precoz a las actividades deportivas o de condicionamiento físico es necesario, ¿no? Obviamente, y eso también Fabián nos puede agregar un poco más, dependerá también el tipo de cirugía, pues no, obviamente, si son cirugías, como tú dices, las más prevalentes ahora, inclusive las mínimamente invasivas, es decir, con pequeñas incisiones, prácticamente el inicio del retorno es más rápido. Dependerán de otro tipo de cirugías mayores, de mayor tamaño, donde incluso todavía se hacen cirugías abiertas que se llaman con grandes incisiones. Habrá que pasar, como dijo Fabián, ¿no? su estado fisiológico, su estrés inflamatorio, para que obviamente retomen las actividades. Pero pues es algo lo que siempre, cada vez los médicos promulgamos, que sea de retorno precoz, la actividad, el moverse, ¿no? Mejora lo que habíamos hablado en los capítulos pasados, estos protocolos ERAS que llaman americanos, es decir, la recuperación postoperatoria con mejor alimentación y con retorno a las actividades físicas. Tal vez aquí Fabián nos pueda apoyar un poco más en ese ámbito postquirúrgico. Claro, sí, Fabián, y es justamente, solamente completo una pregunta que me nace a raíz de lo que nos dice Agustín, y viene esa situación, ¿no? El paciente que hace ejercicio regular se desacondiciona tan rápido porque sucede que hay pacientes, por ejemplo, Agustín, hay esos pacientes que tienen esas hernias, ¿no es cierto?, que a veces no quieren operarse, que dice: oiga, doctor, me gusta el ejercicio, y usted me dice que en 48 horas luego en la cirugía puedo estar bien, pero yo 48 horas sin ejercicio voy a perder un montón. O sea, ¿el paciente realmente se va a desacondicionar de esa manera o va a poder retomar su actividad rápido? El contexto de la cirugía y el ejercicio es increíble, y también tengo que decirlo, me ha facilitado tener muchos amigos que practican deporte ahora y que compiten realmente, ¿no? Entonces esto ha hecho que nos sentemos ya en más de una ocasión a conversar sobre este tipo de temas. Y realmente lo que dice Agustín en principio es verdad. A ver, ¿de qué se operó? ¿Por qué vía se operó? ¿Qué tipo de complicaciones posee?
qué nivel de deportista es, ¿sí? Y cuándo tiene su próxima competencia. Entonces todo eso le preguntamos nosotros. Primero, de plano, hemos elegido nosotros cirugías de hernias inguinales, hemos hecho cirugías hemos pedido que los cirujanos hagan cirugías de vesícula, programando un periodo que se llama periodo de transición, es decir, cuando no está compitiendo, cuando no tiene una competencia próxima. Eso es lo primero que debo decir. Entonces, claro, cuando es una cirugía programada, si es una emergencia, ya estamos en otra dimensión, ya ahí ya no entra esta discusión. Eso es otro cuento. Sin embargo, el otro concepto que debo dejar claro es que los tejidos tienen periodos de recuperación biológicos. O sea, yo no puedo incidir en eso. Sí, un hueso no va a consolidarse en 2 semanas. Eso no va a pasar. Eso es imposible. Cuando alguien dice, tengo una fractura y quiero regresar en 2, en 3 semanas, digo, o sea, regresar a sentarse a ver la competencia, en todo caso sí, pero a competir no. Y lo otro que dejo decir es que el periodo de desacondicionamiento está en dependencia de la historia deportiva que tenga la persona, el nivel que posea. Y entonces puedo decir yo que, por ejemplo, para traspolar un poco con los atletas de élite, un atleta de élite puede pasar 2 y 3 semanas que no haya entrenado y va a disminuir su rendimiento deportivo. Por supuesto que sí, pero lo va a recuperar rápidamente en 2 o en 3 semanas más. O sea, no hay drama. Y si ustedes se fijan en otro contexto que es el deportista amateur, y yo le digo, bueno, primero usted no vive de esto. O sea, que no se preocupe. O sea, no se preocupe, quédese tranquilo que usted ha perdido condición física, está genial, vamos a volver a evaluar nosotros, vamos a establecer nuestras nuevas zonas de entrenamiento y lo más probable es que usted dentro de un mes como mucho esté otra vez con el nivel que poseía hace rato. Así que tampoco hay que meterle mucho drama, yo creo que está sobrevalorado eso de perder la condición física. Ese es un cuento que ya nos meten ahí intereses oscuros. Muy bien. Hay una situación importante, uno de los órganos que siempre está ahí ayudando el tema del ejercicio es el corazón, ¿no? Y cuando el corazón se afecta y se golpea, pues nuestro amigo cardiólogo siempre está dándonos una mano en ayudar a esta situación. Y hay una pregunta que tenemos frecuente, ¿no? En un paciente que tuvo un infarto del corazón, sabemos que el infarto depende de la cantidad de oxígeno que le puede llegar al corazón. Y un paciente que ha tenido ya un infarto realmente nos dice, doctor, yo no puedo hacer ejercicio porque tuvo un infarto. Entonces, ¿realmente deberíamos ya prohibir el ejercicio a una persona que tuvo un infarto mecánico? No, la realidad es que es todo lo contrario. Nosotros, después de que un paciente ha tenido un evento coronario, nosotros buscamos que ese paciente reinserte en la sociedad en todos sus ámbitos. Y uno de los ámbitos que más nos interesa es el deportivo. Que esa persona tenga actividad física constante. Eso va a conllevar, va a impactar directamente en su pronóstico. Estos pacientes, de hecho, nosotros después del evento coronario inmediatamente iniciamos la rehabilitación cardiovascular. Es un equipo multidisciplinario que van a abordar al paciente en distintos aspectos y uno de ellos es la actividad física que va a ser gradual y constante y supervisada por un especialista en rehabilitación cardiovascular. Lo empezamos desde el momento posterior al infarto con algunos tipos de ejercicios pasivos y posteriormente ya lo insertamos en el programa de rehabilitación cardíaca, donde va a contar con una serie de especialistas, nutrólogo, vamos a tener la rehabilitadora cardíaca, los fisiatras, vamos a tener el médico cardiólogo clínico, un médico internista, los cuales vamos a interactuar para buscar que ese paciente tenga una activación como tal de, no solamente yo le digo, no solamente va a impactar la rehabilitación en su corazón, sino en todo su organismo. Entonces inmediatamente vamos a ese programa que siempre lo vamos a llevar en varias fases y es algo mandatorio y que ya tiene un impacto en la morbimortalidad de estos pacientes. Ya se ha visto directamente en la sociedad científica que pacientes que cumplan la rehabilitación cardiovascular son pacientes que van a tener menos posibilidad de reingresos hospitalarios y menos mortalidad. Entonces dentro de nuestro arsenal médico, como tú le llamas esas maravillosas píldoras que tenemos, una píldora es la rehabilitación cardiovascular. Muy bien, y por ese lado, siempre que hay un infarto, el corazón acompañan estas enfermedades, diabetes, colesterol elevado, obesidad,
Nosotros en la consulta a los pacientes muchas veces les comentamos que cuando el médico está hablando de alimentación, de actividad física, intentamos hablar de ejercicio, ¿no es cierto? Les decimos que realmente es una píldora porque muchos estudios demuestran que modifican los valores de presión y modifican los valores de colesterol. ¿Qué opinas, Fabián? Realmente, o sea, hay un cambio en la presión, en el azúcar, en el colesterol, cuando una persona hace ejercicio y por ende va a controlar estos factores para evitar que un nuevo infarto venga. Sí, totalmente. Imagínate vos que tenemos nosotros una descripción muy clara. A mí me gustan mucho los esquemas, la verdad, y como nos toca dar clases también tenemos que ser muy prácticos en esto. Habitualmente nosotros decimos que el gran requiriente de energía es el músculo. El músculo, una vez que tú lo activas, él necesita energía para funcionar, para sostener una actividad física o para sostener un ejercicio. Entonces ahora la actividad física puede ser tan sencilla como nada más de pronto tender la cama y ya está. Y el ejercicio puede ser programado en un ejercicio que tú tengas un HIIT de 30 segundos o tengas un ejercicio de carga constante de 20 a 30 minutos o tengas una actividad muy larga como es un Ironman completo, ¿no? 5 o 6 horas ahí haciendo deporte, es una locura, pero bueno, está ahí. O sea, en todo esto el músculo está trabajando y quien tiene que mandarle oxígeno son los pulmones primero que se cargan de oxígeno y luego es el corazón que bombea la sangre que lleva oxígeno a los tejidos. ¿Para qué? Para que haya una transformación de la energía química en energía mecánica. Entonces ese proceso, si alguno de ellos me falta, si mis pulmones no están ventilando adecuadamente, no tengo la cantidad suficiente de oxígeno. Si tengo un problema en la bomba, que es el corazón, y no puedo bombear la cantidad suficiente de sangre, estoy en problemas. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, un infarto de miocardio es tener una parte de la pared, no sabemos de qué tamaño hasta que lo vea el especialista, el cardiólogo, haga todas sus imágenes y nos diga, mira, este tipo tiene un infarto de tal magnitud en tal cara del corazón. Y eso implica que sea una aurícula, un ventrículo, qué sé yo. Pero eso va a verse sujeto al hecho de que no pueda bombear sangre adecuadamente. Ya tenemos un problema. Entonces, si no puede bombear sangre, no puede sostener ejercicio. Y entonces la idea es que ese tejido se vaya recuperando, formando otra vez una neovascularización, le decimos nosotros. Entonces, para hacer eso, tenemos que darle el estímulo suficiente. Entonces, la intensidad del ejercicio otra vez es clave. Y ahí es cuando nosotros entramos, evaluamos, no desde el punto de vista cardiológico, no desde el punto de vista neumológico, sino desde un punto de vista del médico del deporte con todos los conceptos estos, dado de la mano obviamente de los especialistas como la cardiología, que en este caso nos dice a nosotros, este es el estado del paciente. Y ahora nosotros a través del ejercicio tenemos que demostrarle que puede mejorar. Así que sí es necesario que nosotros hagamos una planificación de las intensidades del ejercicio que va a tener un paciente que ha tenido un grado de afectación cardíaca. Sí es importante que nosotros entendamos que si el músculo se activa, este va a utilizar más energía y por ejemplo en los pacientes diabéticos eso es fundamental porque nosotros sabemos que el azúcar tiene que entrar a las células para trabajar. Pero ¿qué pasa? Que esas células requieren de azúcar para trabajar solo cuando la intensidad es alta en el ejercicio. Entonces entendemos allí que de pronto en un paciente diabético nosotros tenemos que manejar intensidades más altas y también obviamente la medicación, que tengo que decirlo. A mí me disgusta un poco cuando mis colegas especialistas dicen, no, es que yo con la medicina del deporte lo puedo curar todo prácticamente. Digo, no, curar no. Lo que podemos es apoyar a las otras especialidades y hacer que a lo mejor ellos ajusten los medicamentos y allí es donde el paciente va a ganar. Pero decir que el ejercicio por último lo cura todo, eso tampoco es así. Me queda muy claro realmente. Para ir entrando en nuestra fase de últimas preguntas, realmente el tiempo pasa volando cuando uno está en un tema tan apasionante, ¿no? Y Fabián, te escuchábamos durante tu excelente conversatorio que hemos tenido contigo. Hablas tú de una evaluación deportiva, ¿no es cierto? Más o menos para las personas que nos están escuchando en casa, ¿qué significa esto de la evaluación deportiva? Sí, hemos discutido algunas veces con respecto a eso. Y una vez que tenemos la evaluación deportiva, también sí quiero hacerte una pregunta en el sentido de que para hacer ejercicio es obligatorio irme a un centro de entrenamiento, tengo opciones en casa, puedo hacer algo en casa, porque hay personas que realmente no pueden, están al cuidado de otras personas, de niños, trabajos, entonces tenemos que tratar de acoplarnos y es esa limitante, ¿no? De que realmente yo no me puedo ir a un gimnasio, por ejemplo, y simplemente no puedo hacer ejercicio. ¿Cómo sería, Fabián, tu recomendación? Pues sí, a ver, en la primera parte de las evaluaciones yo tengo que partir del hecho de cada persona es diferente. Entonces cada persona puede dar una respuesta fisiológica.
Y entonces bajo ese contexto las evaluaciones, justamente las evaluaciones funcionales, que es a lo que más me dedico yo al día de hoy, hacemos eso, evaluamos la resistencia, evaluamos la fuerza, evaluamos un poco menos la flexibilidad y un poco menos la velocidad, porque son dos capacidades físicas que a lo mejor no son tan entrenadas, pero que se pueden entrenar concomitantemente con la resistencia o con la fuerza, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Nosotros tenemos dos opciones. Una, que es una evaluación que nosotros llamamos una evaluación maximal. Cogemos y lo llevamos al máximo esfuerzo físico. Casi al dejarlo ahí tendido. O sea, al deportista le haces correr. Lo No hago me hagas de correr. Aquí tenemos a Agustín, de ejemplo. ha terminado fundido en un test maximal que hicimos corriendo y un test maximal que hicimos sobre la bicicleta. O sea, utilizamos ergómetros, ¿no? Esto es un término muy médico ya, pero, o sea, equipos con los cuales nosotros podemos llevar a esta persona al máximo esfuerzo físico. Entonces, en este contexto utilizo yo básicamente la trotadora y luego el rodillo electrónico para poner la bicicleta allí. Esa es una evaluación en una persona que necesita que se le prescriba, en este caso ejercicio, pero con el objetivo de entrenamiento deportivo, ¿sí? O con el objetivo de conocer el consumo máximo de oxígeno, que es ahora parte del fitness cardiorrespiratorio. O sea, es interesante, eso es otro tema bastante interesante realmente al día de hoy. Decimos quien tiene mejor consumo de oxígeno va a vivir mejor, no más. Antes decíamos que iba a vivir más. Y ya y eso me cabe en el discurso a mí que digo, no más, porque ahora sale y te atropellan, te matan y ya se acabó. Y tienes un VO2 de 70. No funciona así, pero sí vas a vivir mejor. Esa es otra situación. Entonces, eso en una persona que no tiene patología, que no tiene enfermedad. Pero en una persona que sí tiene enfermedad, la situación es diferente. Y hacemos un test que se llama submaximal. No lo llevamos al esfuerzo máximo, porque necesitamos controlar, porque no necesitamos vernos toda la película, ya sabemos qué va a pasar. Entonces, hacemos un test submaximal. Ese tipo de criterios los tomamos nosotros en conjunto con los otros especialistas, definimos cómo es la situación del paciente y ahí decidimos si lo llevamos o no, hasta dónde lo llevamos. Depende de lo que querramos. Y por último, la otra parte que es la del ejercicio en casa. Yo tengo que decir una cosa antes de eso, es que nosotros los médicos del deporte no somos entrenadores. A mí me da pena mucho cuando la gente me dice, quiero que me evalúes y me hagas un plan de ejercicio. Digo, bueno, o sea, motivado tal vez lo haga, pero no sé qué tan bien me queda. Aunque la verdad es que he estudiado entrenamiento deportivo para conocer lo que los entrenadores dicen y hablan, y entonces me he visto obligado a eso, pero no se vería bien que lo haga. Entonces, porque eso sería irrumpir. Más luego yo también hago medicina interna, entonces más luego hago ginecología y cardiología y todo, no se ve bien. Entonces, como que guardo un poco las distancias, pero sí tengo que decir yo que frente a un paciente que tiene patología, por eso es paciente y no cliente del otro lado, entonces, ¿qué pasa? Que sí puedo recomendar intensidades de ejercicio. ¿Para qué? Para mejorar su condición, en este caso cardiovascular, pulmonar, metabólica o lo que sea que tenga afectado. Entonces, en ese contexto puedo hacerlo. Ahora, ¿hay manera de hacer esto en casa? La respuesta rotundamente sí. Se puede hacer. Se puede. De plano nosotros al día de hoy con fisioterapia estamos hablando mucho del entrenamiento funcional. Y el entrenamiento funcional, es en el concepto mismo de lo que es funcional. Funcional para mí. ¿Cuáles son mis funciones cotidianas? O sea, yo no voy a levantar una llanta de 80 kilos, nunca. O sea, no soy camionero. No funciona por ahí. Quiero decir que levantar eso no me sirve a mí. Pero sí me sirve a mí gestionar, por ejemplo, pesos de 20, de 30 kilos. Yo al día de hoy hago el cuento que tengo que comprar la comida para mis perros. Y son fundas de 20, de 30 kilos. Entonces ¿qué? Tengo que yo ser capaz de cargar esas fundas en mi casa, desde mi garaje hasta la alacena. Entonces, si yo no puedo hacer eso, estoy frente a un problema grave. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrenarme para eso. Entonces, ese es el tipo de entrenamiento que uno puede llevar en casa. Entonces, la visión es mucho más ambiciosa y rompe esquemas y se sale de lo habitual, y ese es el problema. Que estamos acostumbrados a hacerlo todo tan sencillo, tan mecánico, tan simple, y que nos había dado resultado hasta ahora. Pero de aquí en más yo creo que ya no va. Eso se va a caer. Yo creo que muchas de las interrogantes que tenemos se han aclarado, y les insisto, un tema tan apasionante. Yo tengo una pregunta ahí final para Fabián, que nos llegó por las redes sociales y que la venía
teniendo justamente para esta charla. No sé si es que algunos de los panelistas tienen alguna otra pregunta más que consideren que Fabián nos podría aclarar, o hemos discutido bastante. Digo, yo creo que quedó claro con todo el conversatorio que el médico deportólogo del deporte no es para el deportista, sino creo que todo el mundo lo que amerita una evaluación para ver con su estatus funcional, que un rato hablamos de esto, ¿no? Quiera o no, el entrenamiento físico, ¿no? Es eso, ponerle, no al máximo, pero sí ponerle a prueba a tu cuerpo para cuando hayan condiciones inadecuadas como una enfermedad, el embarazo, entiéndase que es algo fisiológico, pero obviamente recae más, etcétera, una cirugía, etcétera, etcétera, el paciente o la persona pues pueda acoplarse de mejor manera. Entonces yo creo que eso, más que nada, para acotar y que quede para la audiencia de que el médico del deporte no está hecho para los élites, sino yo creo que todos alguna vez durante nuestra vida necesitamos una evaluación, llámenlo deportiva o fisiológica, como sabes. Y sin duda alguna, como tal, todos tocaron aspectos, y gracias, Fabián, por tu aporte invaluable en esta charla. Todos tocamos aspectos realmente en cada una de las áreas. Se rompieron mitos que se tienen en la sociedad. Entonces son cosas que en lo que busca este programa, que es informar y educar a nuestra audiencia. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para seguir conversando sobre temas tan interesantes como este, que realmente se nos ha pasado el tiempo, pero volando. Yo creo que tenemos muchas dudas. Va a haber parte 2. Sí, yo creo que necesitamos una segunda parte para seguir conversando este tema tan apasionante y tan enriquecedor, y que todos necesitamos, que es hacer actividad física. Perfecto. Y finalmente, hablando del ejercicio físico, las relaciones sexuales se considerarían ejercicio físico, y de esa manera podemos tener un buen estado de salud. Tú has leído mi último post, ¿no? Los últimos posts entonces, pero quiero compartir el canal con respecto a eso, para que estén atentos todos. Para poner en el cronómetro. Calibrar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si te mejora la... Es tan loco. Imagínate. O sea, quiero abordarlo de una manera que suene más interesante todavía de lo que realmente es, ¿no? Porque es un tema que no falta nunca. La verdad que siempre he dado capacitaciones. La mayoría son capacitaciones a gente que hace fútbol, a gente que hace running, a gente que hace ciclismo, y las relaciones sexuales en torno al entrenamiento y a la competición son un problema. Son un problema desde la esfera de creencias que traemos nosotros. Y antes de continuar con eso, quiero decir que se acaba el tiempo, porque claro que hablo como loro, ¿no? No les dejo hablar. Entonces voy a decir lo siguiente. Primero, las relaciones sexuales son una actividad física, no es un ejercicio. El gasto calórico que se genera allí es pequeño. Los invito a ustedes que tienen todos un reloj, que la próxima vez que estén manteniendo relaciones sexuales le den ahí actividad, eligen otro y le dan clic antes de empezar. No, esa es la banda frecuencia cardíaca. Y entonces se van a dar cuenta y hacen el registro de la frecuencia cardíaca, y si ustedes tuvieran una evaluación funcional, porque eso es lo que hacemos nosotros, una evaluación funcional, se dieran cuenta que el consumo de oxígeno que poseen y está traspolado a la frecuencia cardíaca es un consumo de oxígeno que a lo mejor por allí estará en unos 10, 12, 15 mililitros por kilogramo minuto de oxígeno. Entonces yo creo que eso no representa más que una actividad. Yo creo que más calorías gastarías tú trapeando la casa. O esforzándose. Sí, o sea, claro. Bueno, Eso creo que es el mensaje. me llevas. Todo depende de la intensidad. No quería decirlo, pero bueno, ya saben cómo soy, para que me inviten. Voy a decir lo siguiente. Entonces, resulta que todos estos estudios que se han hecho, o sea, imagínese usted en una habitación puesto que tiene un calorímetro, usted allí teniendo relaciones sexuales, le dicen venga, tenga relaciones aquí sexuales y ya está. O sea, turro al final, ¿no? Ya, entonces toda la gente que hace fisiología dice lo siguiente: ese es un escenario, y eso es lo que yo discuto. Todo lo que nosotros leemos tiene sesgo. Entonces ahora voy a lo siguiente, y toda la gente, no es mía, no es una interpretación mía, es lo que la gente dice tras bastidores.
Depende con quién sea la relación. Sí. Depende con cuánto sea la relación. Así es. Depende qué tan acrobático seas. Sí. Y depende a cuántos rounds esté pautada la pelea. Si es un sprint, Exacto. O sea, usted entiende. Entonces, de todo eso depende el consumo calórico. Sin embargo, puedo decir yo que no pasa de ser una actividad moderada, ¿no? Ya si estás muy acrobático, ya es el Cirque du Soleil, ya estamos en otra dimensión. Pero mientras tanto, quédese tranquilo, que es una actividad, no le va a afectar al corazón, sí le va a beneficiar al uso de la energía justamente a nivel muscular, claro que sí también, pero no va a generar mayores beneficios cardiovasculares. Por eso, cuando hay un paciente que tiene infarto y la primera pregunta es, ¿puedo tener relaciones sexuales?, el médico cardiólogo le dice sí. Salvo que sea un infarto masivo, ¿no? O sea, ya. Y depende del tipo de medicación, por supuesto. Entonces, están Cordialmente invitados. a registrar. luz verde, luz verde. Bueno, Fabián, realmente quiero agradecerte a nombre de todo el equipo de Tu Salud en Casa la apertura primero para aceptar esta invitación. Como te decía, creo que eres el primer experto invitado a nuestro programa y de seguro que serás muchas veces invitado nuevamente para cada tema que vamos a hacer. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En dónde son tus contactos? Pues otra vez les digo que muchas gracias, me he divertido, la verdad. Siempre que me invitan a hablar de medicina del deporte, para mí es un gusto, así que muchas gracias una vez más. Me pueden contactar siempre al 0983 el 7 3 veces 807, y en las redes sociales estoy pues en Instagram, estoy como San Martín-DR, la D de deporte de doctor, y luego en Facebook estoy como Fabián San Martín, o como San Martín Laboratorio de Evaluaciones Funcionales. Allí me pueden contactar, ven un poco el trabajo que desarrollo y pues ahí cuadramos cualquier cosa que necesiten, estoy a las órdenes. Muchas gracias a todas las personas que nos dejan sus mensajes, seguro les vamos a contestar. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa, tanto en YouTube, Instagram y Facebook, y nos esperen en el próximo programa. Queremos agradecer también al Hotel Itza Boutique International y además al Rock Top Salsa 360 por realmente ayudarnos con las instalaciones, con esta vista hermosa en nuestra ciudad y también por la atención de calidad que nos han dado.